¿Se han puesto a pensar ustedes que en toda colonia, barrio, calle o pasaje hay siempre un vecino que es muy callado, que casi no se junta con nadie y se ve hasta un poco sospechoso? Pues eso sucedió el día de ayer en una colonia en San Miguel, donde los vecinos alertaron a las autoridades porque escuchaban que desde una casa provenían lamentos de animales. Pues bien, cuando las autoridades llegaron a allanar la vivienda, encontraron una escena muy bizarra, y es que esta persona tenía gatos congelados en su refrigerador. El responsable es él, quien fue identificado como David Velázquez López, de 49 años de edad. Fue identificado por las autoridades, pero esto no se queda aquí. Según datos que no son oficiales, pero sí de los vecinos y personas allegadas a él era muy tranquilo, era callado, era alguien que se veía muy normal, pero que luego comprobaron de que él abusaba de estos animalitos, y no un abuso físico, sino el abuso que ustedes ya saben. De hecho, se manejaba esta versión extraoficial en redes sociales. Si pueden leer por acá el texto, ahí pueden leer lo que se dice de este caso, de que él tenía este tipo de abusos para estos seres, que muchos tienen gran amor por estos gatitos. Entonces él tenía este tipo de problema, o tiene, mejor dicho, este tipo de problema psicológico. De verdad que a mí me sorprendió al ver la noticia y ver las atrocidades que supuestamente o presuntamente esta persona o este personaje podría cometer. Entonces se dice incluso que es conductor de Uber. Creo que muchos vieron las noticias en redes sociales también. Fue muy sonada la noticia, se hizo viral rápidamente. Y sí, de hecho algunos comprueban o dan fe de que esta teoría es cierta. De hecho, este usuario de la red social X dice que este tipo andaba de Uber en San Miguel. Hace unas semanas llevó a mi esposa a su trabajo y me dice ella que el tipo cambió la ruta asignada sin su consentimiento, y que además el vehículo que andaba tenía mal olor. Esto puede dar pie a que se piensen muchas cosas, o que revivan acá muchas teorías de por qué ese vehículo tenía mal olor. Probablemente ahí es donde transportaba él a algunos restos, digamos así, de las atrocidades que él cometía. Pero la verdad es que no se sabe hasta que la fiscalía haga todas las investigaciones correspondientes. Pero lo que vamos a ver en este video es cómo está de afectada la salud mental en El Salvador, cómo estos índices de salud mental vienen preocupándonos desde hace años, con muchos casos que vemos como este, y muchos casos también no solamente en contra de animales, sino también en contra de seres humanos. Pero recordemos que de un animal, de hacerle daño a un animal a una persona, solo hay pocos pasos. Y es que algunos no logran dimensionar lo que significa que alguien no tenga la humanidad, o al menos no tenga ese respeto por la vida, o no tenga respeto por los seres vivos. Cuando hablamos de animales, significa que puede cometer estas atrocidades incluso con seres humanos. Y esto no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, lo dicen los psiquiatras. Si no, vean algunos documentales de algunas personas que se volvieron famosas lastimosamente de forma negativa por las atrocidades que cometían. Por ejemplo, Jeffrey Dahmer, que él empezó sin ningún tipo de remordimiento haciéndole daño a animales, así como esta persona que vemos acá, o de la que estamos hablando. Pues bien, vamos a ver también la postura del gobierno en cuanto a la salud mental que estamos viendo en El Salvador, y también la postura de otras instituciones que están también involucradas en esto. Muy bien, así que yo sé que algunos van a decir ya por qué se le da tanta importancia a lo que le pasaba a estos gatitos y no a lo que le pasan a los seres humanos todos los días. Hay salvadoreños que sufren también otro tipo de digamos, acciones en su contra y que atentan incluso contra su vida. Pero también por eso les traigo acá esta noticia que también salió el día de ayer,
y que esperemos que se le aplique todo el peso de la ley. Ya tiene una condena de 20 años. Lean acá la descripción, no se la voy a leer yo por temas de censura que me pueden hacer, y por eso he tachado algunas palabras que usa la fiscalía, pero ahí pueden ver que este sujeto hacía lo mismo, pero con seres humanos. Entonces, también a él que le caiga todo el peso de la ley, y a pesar de que tiene 20 años, algunos dicen que es poco, pero ojalá que ni siquiera logre salir de la prisión. Ustedes saben a qué me refiero, porque a los que cometen este tipo de atrocidades, y más aún con seres humanos, pues también se lo aplican en prisión. Entonces, ojalá que ya ni siquiera salga, porque todavía al salir esta persona hay riesgo de que vuelva a cometer las mismas atrocidades. ¿Y por qué lo digo de esta forma tan certera? Porque se está comprobado que muchas personas que tienen algún tipo de trastorno mental muy difícilmente salen de él. Tal vez puedan medicarse, pero muchos de ellos tienen incluso atrofiada alguna zona del cerebro. Y lo veíamos incluso con el estudio que le hicieron al cerebro de Jeffrey Dahmer en Estados Unidos, que él tenía atrofiada la parte del cerebro donde uno siente remordimiento. Por eso estas personas que son psicópatas no sienten remordimiento ni por animales ni por seres humanos. O sea, por todos los seres vivos en general cuando hacen este tipo de acciones. Hace unos años, en la Asamblea Legislativa se presentaron los resultados de una encuesta de salud mental que hizo la Institución Nacional de Salud aquí en El Salvador, el Instituto Nacional de Salud. Pues bien, en esto se reflejó, o esto reveló algo impactante. Y lean este párrafo de la noticia. Dice: 4 de cada 10 adolescentes presentan síntomas de trastorno de depresión mayor, y esto, según Sandoval, puede llegar a influir en la tasa de jóvenes que quieren dejar esta vida y de violencia contra las demás personas. El estudio indica que 3 de cada 10 adolescentes tienen ideación, planeación de dejar este mundo. Imagínense qué serio es. 4 de cada 10 adolescentes presentan trastornos de depresión, y 3 de cada 10 en algún momento se han planteado o han ideado pasar a mejor vida. Esto es realmente alarmante, porque estamos viendo que 3 de cada 10, más del 30% de jóvenes en nuestro país tiene ese pensamiento. Y no es un pensamiento como recurrente, porque ya solo el hecho de meditarlo es algo complicado. Vean, algunos medios de la oposición, y aquí vamos a hablar tanto de la oposición como del gobierno, tanto uno como otro están cometiendo algunos errores, y en honor a la verdad lo voy a mencionar acá. Yo siempre les digo que yo en mis videos hablo la verdad, así que aquí les va la verdad. Primero, los opositores tratan siempre de politizar todo. Y bueno, por eso se les llama carroñeros, porque de estas noticias tan importantes que son, o de estos temas tan importantes para la población salvadoreña, ellos tratan de sacar raja política sin sentir ningún tipo de remordimiento. Y vean cómo dicen acá en este titular que el país está en orfandad estatal ante emergencia en salud mental. Y les voy a demostrar que esto es mentira, porque en muchas ocasiones yo les he hablado acerca de los abusos o los maltratos que hay en las escuelas por parte de los mismos alumnos que cometen bullying a otros. Lo hemos hablado aquí en el canal. Para quienes no sepan, pueden ir a ver videos anteriores. Yo les hablaba incluso del Colegio Bautista de Santa Ana, donde se dio un caso muy sonado, pero el problema es, bueno, y tenemos la legislación correspondiente en el país, porque está la ley Crecer Juntos, donde sanciona a los jóvenes entre 12 años a 18 años, los sanciona como adultos. O sea, ya no los tratan como adolescentes, sino como adultos. Y los que son entre 8 años a 12 son ya sometidos a un tipo de terapia psicológica o hasta psiquiátrica, para que puedan como poder procesar esa enfermedad mental que puedan tener. Entonces, los que son de menos de 8 años ya son los padres los que corren con las consecuencias de cualquier delito que puedan cometer.
Entonces, ¿a qué voy con esto? De que sí existe la legislación que protege a los jóvenes contra el maltrato y contra el bullying, pero ¿qué pasa? Las instituciones, con tal de que esto no salga a la luz, de que estos temas no salgan a la luz pública y que su imagen se vea afectada, pues no lo comentan, ni siquiera alertan a las autoridades. ¿Y qué pasa? Yo les voy a mostrar esta noticia, se la voy a mostrar rápido porque también hay temas de censura acá en YouTube y no puedo hablar ni siquiera con libertad sobre estos temas. Ya ven ustedes que estoy cambiando algunas palabras constantemente, pero es un tema del que es necesario que hablemos. Pero vean, les voy a poner rápido la noticia. Esto pasó en el Centro Educativo Daniel Hernández en Santa Tecla. Ahí está, léanlo. ¿Qué es lo que le pasó a este niño? Otro compañerito vino y le hizo eso con un lápiz. Imagínense, ahí está la foto, tuve que censurarla también. Algo similar sucedió en el Colegio Bautista en Santa Ana. También lo estábamos viendo con esos jóvenes que querían formar una nueva pandilla en el Inframe y en el INTI. O sea, esto es algo serio. El tema de salud mental en nuestro país es algo serio. Por favor, normalicemos ir a terapia, normalicemos llevar a terapia a nuestros hijos. No puede quedar esto así, porque en un futuro podemos ver a los delincuentes del mañana, los pandilleros del mañana. Y esto no es una exageración, solo vean cómo ese tipo tenía esos gatos sin ningún tipo de remordimiento. Y esto que solo se le han encontrado indicios de animales, pero no sabemos de qué ha sido capaz. Y aquí no me dejarán mentir también los opositores, porque muchos están contentos de que se haya encontrado a este sujeto, de que ya la policía lo tiene en custodia y todo eso. Pero esto fue solo gracias al régimen de excepción, porque algunos hacen la analogía, o mejor dicho, relacionan el régimen de excepción únicamente con las pandillas. Pero díganme ustedes cómo la policía pudo entrar inmediatamente y allanar la vivienda de este sujeto. Si no es con el régimen de excepción, no hubiera sido posible. Él todavía estuviera refugiado en su vivienda, no hubiera dejado entrar a las autoridades, no hubiera dejado entrar a la policía y seguiría haciendo lo mismo. Entonces fue gracias al régimen de excepción que las autoridades sin ninguna orden y sin nada pudieron entrar a hacer un allanamiento a su vivienda. Entonces es algo que es importante recalcarlo también. Vean esta noticia. La tasa de psiquiatras en El Salvador es sumamente baja, reporta por acá el mismo psiquiatra Carlos Acevedo. Y vean, aquí hay muchas cosas que decir, porque sí es cierto, la tasa de psicólogos, de psiquiatras es muy baja, o sea, de que no tenemos la cultura en El Salvador de ir a terapia. No hemos normalizado todavía visitar a un psicólogo, porque muchos dicen que no estoy loco para visitar a un psicólogo. Es que los locos no visitan a los psicólogos. A lo mucho pueden visitar psiquiatras porque ya necesitan medicación. Los psiquiatras son los que ya dejan algún tipo de medicación para algún trastorno. Pero no es que sean locos, o sea, son personas que tienen hasta incluso por herencia, porque hay problemas mentales hereditarios también. Incluso por herencia pueden traer algún tipo de afección mental que necesita una atención médica, necesita una atención psiquiátrica. Entonces no tenemos la cultura de visitar a un psicólogo, lastimosamente. Y todo el conflicto armado que tuvimos en El Salvador vino a deshumanizar a las personas. Recordemos cómo tanto guerrilla como la Fuerza Armada reclutaba jóvenes que estaban muy pequeños y los hacían pelear entre ellos prácticamente y que se quitaran la vida entre ellos. ¿Qué pasa? Los que sobrevivieron se deshumanizaron, ya no sienten rencor por hacer este tipo de acciones, mucho menos con animales, y lo hicieron con seres humanos. Entonces eso lo fueron transmitiendo también a las siguientes generaciones, les fueron enseñando cómo hacer este tipo de actos, y así es como la sociedad ha ido evolucionando con ese trauma del conflicto armado, y luego vienen las pandillas y se agrava aún más la situación. Entonces es necesario que nosotros tengamos ese tipo de atención psicológica, más aún si usted ha perdido algún familiar, más aún si usted ha sido víctima de las pandillas,
de una forma ya más, en un nivel más superior, no tanto así por un asalto o algo así, sino ya algo peor. Sabemos las cosas que ocurrían aquí en El Salvador. Entonces, lastimosamente, no tenemos la cultura y por eso no hay muchos psiquiatras. Y los pocos psiquiatras que hay, algunos, no estoy generalizando antes de que me vayan a funar acá, pero algunos psiquiatras están peor que sus mismos pacientes. Bueno, para acá de este lado está. Ahí, ya saben de quién estoy hablando. Hay psiquiatras que están más locos que los locos a los que atienden. Entonces, ¿qué esperanzas tenemos con algunos de esos psiquiatras? Los buenos, obviamente, sí nos pueden ayudar y es bueno que tengamos ese hábito de poder atendernos con un psicólogo o un psiquiatra cuando se tiene este tipo o veamos que algún familiar tiene algún tipo de afección mental. Bien, lo que iba a hablar acerca del gobierno es que también tiene parte de esta, consecuencia o responsabilidad, mejor dicho. Vean lo que pasó en la asamblea. Voy a hablar de la asamblea y del gobierno, pero es algo rápido. En la asamblea hace poco, yo se los mencionaba en una transmisión en vivo anterior, hace poco Marcela Villatoro propuso que hubieran psicólogos en las escuelas públicas, que esto ayudaría mucho a poder tratar algunos temperamentos, algunas acciones que cometían los jóvenes que estudian ahí. Pues ni siquiera se agendó la propuesta de ella. Dejemos a un lado la propuesta de Claudia Ortiz de las megaescuelas, que eso es populismo. Pero la propuesta que ella hizo a mí al menos me pareció muy buena. Y por eso es que yo les digo que en honor a la verdad hay que decirlo. Yo no voy a criticar acá solo por criticar a una persona, solo porque no comparte mi ideología política o solo porque pertenece a un partido que nos dañó mucho en El Salvador. Eso todos lo sabemos. Pero si se hace una buena propuesta, ¿por qué no aceptarla? Al menos estudiarla, al menos analizarla, pero ni siquiera eso quisieron hacer en la bancada Cian. Y no me pareció bien dejarse llevar por partidismos o dejarse llevar por fanatismos, solo por hacer quedar mal o no dejar que ella se llevara el crédito, digamos así, de esa propuesta. Eso no me pareció bien porque sí es una propuesta que hubiera ayudado mucho en las escuelas. Segundo, creo que todos recordamos al alcalde José Chicas de San Salvador Este, me parece que era, donde se le encontró un refugio, entre comillas, para perros, donde se maltrataban a los perritos. Todos creo que recordamos esa noticia y cómo incluso se iba a cerrar Chivo Pets por culpa de este sujeto que trató mal a esos perros. Pues bien, cuando se trata de un ciudadano común, como el que les mostré a un inicio, el de los gatos en el congelador, pues ahí las autoridades actuaron rápido, pero si es que se movieron como siempre lo hacen con pandilleros, con otros tipos de delitos y que los muestran en las cámaras, pero con él no fue así. Con él dieron largas, no lo capturaron, ni siquiera se sabe el paradero, ni siquiera se conoce su paradero. Se fue del país, lo dejaron ir. Pero esto no puede ser posible, que se estén aplicando las leyes para los de a pie de una manera y para los de cuello blanco de otra manera. Recordemos que este señor llegó el primer día a la alcaldía cuando ya había sido electo como alcalde, llegó con una camioneta blindada y hasta guardaespaldas, o sea, alguien que obviamente se le subieron los humos, como decimos, a la cabeza. Entonces, ¿por qué a estas personas no se les aplica la ley? Ahí sí, punto menos para la aplicación de las leyes por parte del gobierno y por parte de la PNC, porque sí, a él tuvieron que haberle caído con primero capturarlo y de ahí caerle todo el peso de la ley. Así tienen que ser las cosas, tienen que ser parejo para todos. Muy bien, si este video les gustó, les agradecería, dejen su pulgar arriba, espero ya estén bien informados acerca de este tema y también compartan mi visión de un mejor El Salvador en cuanto a este tema del índice de salud mental. Gracias a todos los que están pendientes de este canal, ya que están abajo en los comentarios dejando su opinión, hablando acerca de este tema. No olviden dejar su pulgar arriba, suscríbanse al canal, no olviden activar la campanita de notificaciones
y compartan este video con su familia y amigos. Por acá les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.